¿Pasan bien las diapositivas? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, este es un tema que tenemos siempre gran interés de la terapia intensiva, se llevó todos los vasos, transmitir a los pediatras, ¿sí? Porque en general hay una idea de ver la sepsis o el shock séptico, ya imaginarlo en el contexto de la terapia intensiva. Y nosotros queremos transmitirles, en función de la evidencia científica que hay al respecto, ¿sí? Que la suerte de los pacientes se juega mucho antes ya de la terapia intensiva. Y que si esta no es una temática tomada por los médicos en los consultorios, en las guardias, en las salas, ¿sí? Siempre se llega tarde, ¿sí? Siempre cosas para hacer en la terapia intensiva, pero en general el paciente, el grueso de los pacientes juega a su suerte si hay un diagnóstico precoz, ¿sí? Vamos a hablar de shock en general, ¿sí? Pero vamos a focalizar en shock séptico, porque todo eso que estoy hablando es de shock séptico, pero vamos a ir por partes. Bueno, sí, esas son las principales causas de muerte, ¿sí? En menores de 5 años, ¿sí? La mortalidad infantil hasta el año, la mortalidad en menores de 5 años, no tenés que copiar nada, porque todo esto queda grabado y se los paso, ¿sí? Son los indicadores más sensibles del funcionamiento de una sociedad, no solamente de un sistema de salud, ¿sí? ¿Cuánto es la mortalidad infantil en Argentina? Alrededor de 8,5 por mil nacidos vivos menores de 1 año. ¿Sí? Y la tasa de mortalidad menores de 5 años es un poco más, será medio punto más, porque el grueso de la mortalidad se produce el primer año de vida. Y dentro de ese primer año de vida, el grueso de la mortalidad se produce el primer mes de vida, ¿sí? En el componente neonatal. Esas son las principales causas de muerte, según la OMS y la UNICEF, ¿sí? Si ustedes lo juntan, incluso cuando ven las estadísticas de la Argentina, si dicen causa por sepsis es una cosa, pero si ustedes juntan causa por muerte por diarrea, ¿sí? Que pueden sépticos, muerte por neumonía, etc., se da cuenta que es la principal causa de muerte en este grupo etario, ¿sí? Por eso la importancia de que lo estemos conversando. La sepsis, sus diferentes variables, subséptico de lo que vamos a enfocar hoy, ¿sí? Es la principal causa de muerte en este grupo, el grupo etario. Sobre todo en las dos grandes poblaciones susceptibles que ustedes van a ver, los desnutridos y los inmunocomprometidos, ¿sí? Bueno, eso simplemente son datos para que ustedes corroborar lo que estamos hablando, para que ustedes lo miren en detalle. Bueno, la definición de shock séptico, shock grave, ha ido cambiando con el transcurso de los años, ¿sí? Al igual que su manejo, ¿sí? Cuando algo cambia tantas veces, en general es porque no es tan fácil establecer su definición y consecuentemente la forma de abordarlo, ¿sí? ¿Qué decimos que es shock? Es la imposibilidad del sistema cardiovascular para satisfacer las demandas metabólicas celulares. Es decir, ahí incorporamos una primera palabra que nos va a servir, que es el desacople. Ya veremos si es mucho o poco lo que se entrega a los tejidos. El tema es si alcanza o no alcanza.
¿sí? Ya vamos a ver que a veces en teoría es adecuado, pero no alcanza. Es el fallo energético agudo por insuficiente generación del material energético que sostiene la actividad celular, el ATP, ¿sí? El sistema cardiovascular, todo el sistema respiratorio y el sistema hematopoyético, ¿sí? Se encarga de llevar oxígeno a las células. ¿Para qué? Para oxidar los macronutrientes, ¿sí? Fundamentalmente la glucosa, y así generar energía en condiciones de aerobiosis. ¿Sí? Es un estado de aporte inadecuado de oxígeno a los tejidos que da lugar al metabolismo anaeróbico, consecuencia de eso que le dije, que no se produce. Hay acumulación de lactato y hay disfunción de órganos. ¿Sí? ¿Por qué hay acumulación de lactatos? En primer lugar, por la hipoperfusión. ¿Sí? El ácido pirúvico no entra en el ciclo de Krebs y se transforma en ácido láctico. Después, en estados más avanzados del shock, puede haber aumento del ácido láctico por razones metabólicas, ¿sí? Por alteraciones electrinas en la eliminación del lactato, ¿no? Por compromiso de la función hepática, etc. ¿Sí? Bueno, las mitocondrias son la principal fuente, por eso no lo vamos a repetir, está en todos lados, pero lo que tienen que recordar es que la generación en condiciones aeróbicas es mucho más eficiente que la generación en condiciones anaeróbicas. ¿Sí? 32 a 2, es la diferencia. Bueno, ¿de qué depende la entrega tisular de oxígeno? Ustedes, siempre que quieran entender algo, van a tener que volver a la anatomía y a la fisiología. ¿Sí? Si no, no lo van a entender. Ahí lo van a repetir todo, pero no lo van a entender. ¿Eh? Y en la medida que el paciente se agrave, ustedes necesitan la fisiología y la fisiopatología. Y de ahí sale el diagnóstico y la terapéutica. ¿Qué es la entrega tisular de oxígeno? ¿De qué depende? ¿Sí? Del contenido arterial de oxígeno, que ahí tienen la fórmula, y de volumen minuto cardíaco, que depende de la frecuencia cardíaca y de volumen sistólico. Ya vamos a ver después eso con un poco más de detalle. ¿Sí? Esto no lo vemos por conocimiento académico, esto lo vemos porque esto lo vamos a aplicar. ¿Sí? Del contenido de oxígeno, lo único que en general yo puedo modificar, aumentar la FiO2 y aumentar la concentración de hemoglobina. ¿Sí? Así que fundamentalmente esa es la intervención que puedo hacer. ¿Sí? El paciente puede tener una PO2 normal, pero los tejidos pueden estar en hipoxia. ¿Sí? Entonces, eso es un dato importante para entender. Por distintas razones, los tejidos pueden estar en hipoxia y la P2 ser normal. Y a veces, por ejemplo, en algunas cardiopatías congénitas, paradójicamente, cuanto más le subo le mejoro la P2, más le empeoro la insuficiencia cardíaca y más lo llevo al shock circulatorio. ¿Sí? Entonces, la P2 sola, por sí sola, no es el reflejo de qué está pasando a nivel de los tejidos. ¿Sí? ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos recién? Que acá lo que importa es que lo que entregue mucho, normal en teoría, o poco, sea adecuado, ¿sí? Poco también lo incorporo, porque a veces no puedo aumentar la entrega, pero sí puedo disminuir el consumo. ¿Sí? Bajando la temperatura, ¿sí? Ventilando un paciente, a veces puedo disminuir el consumo de oxígeno, aunque no pueda mejorar su oferta. En general, una de las cosas que se calcula para ver qué está sucediendo en el cuidado intensivo, ¿sí? Es la extracción de oxígeno. ¿Sí? Adelante. Es la extracción de oxígeno. En general, si entrego 100, ¿sí? En condiciones normales, el organismo me devuelve 80. Se quedó con 20. ¿Sí? Si está llegando poco, se va a quedar con un mayor porcentaje.
para satisfacer sus necesidades, entonces la extracción va a estar aumentada. Y si los tejidos están enfermos, por más que yo le entregue, no le va a robar nada. Que se llama el shock citopático. No tiene, el oxígeno llega, pero la célula no está en condiciones de ingresarlo y hay disoxia a nivel mitocondrial. Todo esto hoy parece, la visión de ustedes, teórico. Si se meten en la atención de los pacientes, van a ver que entender todo esto es necesario para la atención de los pacientes. Bueno, el estado de shock puede emerger abruptamente en cualquier escenario. La medida inicial es generalmente para el conocimiento, sí, es la administración de fluidos. Una medida que busca restablecer una adecuada perfusión tisular y prevenir o mitigar el daño de órganos nobles, disminuyendo la movilidad y la mortalidad asociada al shock. Vamos a estar viendo a lo largo de todo el Ateneo, es que ustedes tienen que pensar el shock como un proceso, no como un estado estático, sino como un proceso que empieza muy sutilmente hasta que el paciente colapsa, ¿sí? Que ya hasta los pacientes diagnósticos es muchísimo más sombrío el pronóstico del paciente. Entonces, imaginarlo como un continuo, ¿sí? Y saber que en general las deudas de oxígeno tarde o temprano se pagan. Bueno, ¿cómo lo clasificamos desde el punto de vista de la fisiopatología? Desde un punto de vista fisiopatológico, yo se puede dividir en 4 tipos o categorías. Hipovolémico, por ejemplo, la arteritis aguda. Estamos hablando de las formas puras, porque después vamos a ver que las distintas formas se pueden superponer. Lo hacen. Distributivo, ¿sí? Por ejemplo, la sepsis, el shock anafiláctico, ¿sí? El traumatismo raquimedular, ¿sí? El cardiogénico, como la miocarditis aguda, ¿sí? El shock cardiogénico, ¿sí? Es el extremo máximo de la insuficiencia cardíaca, es la forma extrema de la insuficiencia cardíaca. Y el obstructivo, ¿sí? Que en algunas clasificaciones lo van a ver dentro del cardiogénico, ¿sí? El obstructivo, porque lo van a ver dentro del cardiogénico porque lo que sucede es que el corazón tiene dificultades para vaciarse. Pero bueno, se tiende a separarlo porque una cosa es que tenga dificultades para vaciarse, porque encuentra una obstrucción, como una motorasa tensión, un tapamiento cardíaco, un TEP, ¿sí? Y otra cosa es que esté enfermo per se, con el caso de la miocarditis, por eso se separan. A su vez, cada causa puede tener distintas etiologías, ¿sí? Se pueden superponer y finalmente se pueden ir apareciendo de forma secuencial, ¿sí? En pediatría, los dos tipos de shock más frecuentes son el hipovolémico y el séptico. Cualquier shock que persista en el tiempo también va a ser cardiogénico, porque el corazón es un órgano más y finalmente va a estar mal irrigado y va a empezar a disfuncionar, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un chico con un bloque neumónico, seguramente el chico va a tener variedad de fiebre, taquipnea, mala actitud alimentaria, ¿sí? Aumento de las pérdidas sensibles de agua por la fiebre y la taquipnea, ¿sí? Bueno, y si se pone séptico, ese paciente tiene las dos cosas. Tiene el shock séptico hipovolémico, tiene una parte de hipovolemia, tiene una parte distributiva, ¿sí? Desde el punto de vista fisiopatológico. La hipoxia, no la hipoxemia, estamos hablando de la hipoxia a nivel tisular. 3 formas clásicas: la isquémica por hipoperfusión, ¿sí? La hipóxica y la anémica, ¿sí? En ocasiones tanto el oxígeno como la glucosa y el transporte y el impulso son suficientes, pero la mitocondria es lo que anda mal, lo dijimos hoy. La hipoxia citopática, esos pacientes que dije que no van a poder evidenciar extracción de oxígeno porque el oxígeno llega y como llega, vuelve. En este shock hay disocia celular, por ejemplo, se puede ver en el shock séptico y se puede ver intoxicación por cianuro. Esto es importante entenderlo, volumen circulante efectivo, porque eso es lo que ustedes tienen que normalizar.
Una cosa es el agua corporal total, otra cosa es la volemia, ¿sí? Otra cosa asociada a eso es la presión de perfusión a nivel de los tejidos. ¿Sí? Yo necesito una volemia efectiva. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia fundamental, si los vemos puros, en el shock séptico y el shock hipovolémico? ¿Sí? En el shock hipovolémico yo tengo normal el balde, y el balde tiene poca agua. ¿Sí? El balde es el continente y el agua es el contenido. Cuando yo tengo el shock distributivo, aunque tenga la misma cantidad de agua, ya la tengo en un balde más grande. Entonces la volemia efectiva, la que va a generar una buena presión de perfusión en los tejidos, va a estar disminuida. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Aprovechamos para decir que todos los pacientes que están edematizados no requieren diuréticos, ¿sí? Y que una cosa hay que hacer un esfuerzo diagnóstico para diferenciar el estado de la volemia del agua corporal total. Y ahí damos un ejemplo, como es el ovario próstico, ¿sí? Si un paciente está, también lo van a dar en el séptico, si un paciente se transfiere los líquidos a los tejidos, puede ser que pese 2 kilos más que el ingreso, puede ser que lo veas todo encharcado, pero puede estar hipovolémico. ¿Sí? Por eso son los desafíos asistenciales, que es lo que se hace. Bueno, como dijimos hoy, el shock puede estar con un minuto cardíaco normal, aumentado o disminuido. ¿Sí? El asunto es el acople entre lo que el paciente necesita y lo que se le está entregando. ¿Sí? Y desde el punto de vista de la presión arterial, que es la forma que ustedes lo ven en el PANS, ¿sí? La presión normal aumentada, en algún momento cuando se pierde el líquido o hay insuficiencia de perfusión, a veces hay una reacción catecolamínica y la presión arterial puede aumentar un poco, ¿sí? Aunque falte líquido, y finalmente disminuida. Cuando hablamos de ello, en el lenguaje del PANS, hablamos de compensado normotensivo y descompensado o hipotensivo. Y tomamos como referencia el percentilo 5 de la presión sistólica para la edad. Me interrumpen, ¿eh? Esto dijimos que era importante para entender, ¿sí? Dijimos que el volumen minuto cardíaco, ¿sí? Dependía de la precarga, o sea, de la volemia, de la poscarga, es decir, de la resistencia, simplificadamente, las resistencias vasculares sistémicas y de la contractilidad biocárdica. Eso es importante saber porque son las cosas que estamos más avanzados de la intervención, que lo que estamos charlando hoy, son situaciones, son elementos, son parámetros sobre los cuales voy a intervenir para mejorar el volumen minuto cardíaco. ¿Sí? Y la frecuencia cardíaca. En general, cuando son puros, cada shock tiene, esto para ustedes, no vamos a leer experimento, pero cada shock tiene su perfil hemodinámico que permite reconocer. Antes los documentos de hace muchos años decían perfil, y por ejemplo se ponían perfil gringo. No se rían, ¿eh? Es el documento de mi madre. ¿Qué es el perfil griego? El tipo de nariz. Sí, bueno, hay datos que yo miro y digo, es varón o mujer, ¿verdad? Hoy está bastante difícil, pero en general está, ¿sí? Y digo, es de una nacionalidad, de otra, de una raza o de otra. ¿Sí? Hay rasgos que permiten. Yo junto 4 o 5 rasgos y digo, esta persona, lo más probable es que sea oriunda de tal lugar. ¿Sí? Bueno, yo junto algunos de estos datos, ¿sí? Armo un perfil que me dice lo más probable es que este shock sea de este tipo. ¿Sí? Lo cual va a cambiar la conducta. ¿Sí? Si yo veo un pulso saltón con una presión sistólica y diastólica, la onda de pulso hay que interpretarla. ¿Sí? Hay que mirar la sistólica, en el medio hay que ver la diastólica también. Cuando los pulsos tienen mucha diferencia, ¿sí? Eso me habla de que el paciente está vasodilatado, como se llama el shock séptico. ¿Sí? Entonces, da información. El perfil hemodinámico da información. Bueno,
siempre hablamos de shock frío, de shock caliente, más difícil verlo, el shock caliente, pero se ve, generalmente pasa desapercibido, pero no es necesariamente un escalonamiento. El paciente puede tener de entrada shock frío, ¿sí? No es que tenga que tener shock caliente, pero el shock frío, no sé. Sí, es verdad que es un proceso desde el punto de vista de la compensación hemodinámica, como estamos viendo, ¿sí? Pero no es necesariamente que todos los pacientes tengan que pasar por la fase de shock caliente. En realidad hay otros mecanismos fisiopatológicos involucrados y a veces no es así. Bueno, siempre son las enfermedades y los mecanismos compensatorios que se ponen en juego. ¿Sí? Cuando tenga hipoxia tisular, va a haber liberación de cortisol, si no hay buena liberación de cortisol, vamos a tener problemas. Hay liberación de catecolaminas, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y ahora vamos a ver el signo que más me interesa. Bueno, esto es la tabla que ustedes la tengan de signos para la edad, de valores para la edad. Siempre que mido algo lo tengo que medir con un valor, saltar con valor de referencia, si no, ¿qué me quiere decir? Yo, me dice, ¿cuántas plaquetas tiene? 200. ¿Y cuánto tiene que tener? No sé. No se me da nada, tanto, ¿verdad? Bueno, lo mismo con la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. La taquicardia. Sí, que estamos hablando de la compensación. Acuérdense que vimos la fórmula recién ahí, que el volumen minuto cardíaco, el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Excepto que haya alguna patología a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Que no permita que el tronco cerebral con sus núcleos libere el impulso cardíaco, siempre que caiga el volumen sistólico va a subir la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Lo mismo pasa con el respiratorio. Siempre que caiga el volumen tidal, el volumen corriente, va a subir la frecuencia respiratoria. Entonces, cuando ven un paciente, excepto que tenga patología neurológica, cuando ven un paciente, como muchas veces me preguntan, y me muestran una placa, me dice, ¿tiene neumonía o no tiene neumonía? Yo le pregunto qué frecuencia respiratoria tiene el paciente. Si tiene una frecuencia respiratoria normal, no tenemos mucho que buscar. ¿Sí? Entonces, si yo estoy en una sala de pediatría, como están ustedes todo el día, ¿sí? Y veo, no le encuentro nada al paciente, pero está taquicárdico, me tengo que preocupar y tengo que pensar que está compensando algo que no estoy viendo, ¿sí? O tiene fiebre, o tiene dolor, ¿sí? O está anémico, ¿sí? O está entrando lentamente en estado de shock. Cuando tengo frecuencia cardíaca elevada, reviso al paciente, disperso las variables más comunes, veo si está bien hidratado, si tiene fiebre se la corrijo, lo vuelvo a evaluar, pero si está taquicárdico, ¿sí? Alguna vez se da el hilo propio cardíaco, la semana pasada, eso es más raro, es otro tipo de paciente, tiene un comienzo abrupto, no tiene nada previo. En cambio, cuando vos tenés un paciente enfermo, por una neumonía, una gastroenteritis, en un posoperatorio, y hablar más oncológico, y está persistentemente taquicárdico y te está avisando. ¿Sí? Te está avisando. No puedo decir que no te avisó. A veces es difícil encontrar la causa, pero te está avisando. ¿Sí? La taquimea, ¿sí? La taquimea puede ser, ustedes saben que el aparato cardiovascular y el aparato respiratorio son dos personas que van del brazo. Si uno se tropieza, el otro lo siente. Y si el otro ya estaba enfermo de antes, caen los dos. ¿Sí? Pero siempre que hay patología cardíaca va a haber repercusión respiratoria. Y siempre que hay patología respiratoria va a haber alguna repercusión en el sistema cardiovascular. ¿Sí? El paciente va a poner taquineo, tiene que hablarse un poco de la pulmonar, pero si el paciente está falto de volumen, y está acidótico, bueno, médico, hipermédico, ¿sí? Respiración de Kumaul. El relleno capilar es algo que ustedes tienen a mano,
¿sí? Ustedes que tienen a mano. Ayuda mucho, no es tan lineal como uno pudiera pensar, ¿sí? Ha habido muchos trabajos tratando de correlacionar, midiéndolo en forma no invasiva, el volumen minuto cardíaco con el relleno capilar y no siempre se lo ve el correlato que uno piensa. Pero ayuda. En general, también va a depender de la edad, un relleno capilar normal es de 2 segundos, por ahí un chiquito, un recién nacido puede estar más cerca de 5, ¿sí? Y un relleno lento, ¿qué me estaría diciendo? Que hay hipoperfusión. Ya vamos a ver el triángulo de observación pediátrica. Dijimos que el organismo tiene la patología y los mecanismos compensadores. En la aparato cardiovascular, la frecuencia cardíaca es uno, y el otro es achicar el hecho de capacitancia. ¿Sí? O sea, ¿por qué un paciente, yo lo veo en Arlequín, la piel de Arlequín, moteado, las extremidades frías, porque está redistribuyendo el flujo, está avisando, está sin, no necesita ni tocarlo, que está redistribuyendo, está tratando de preservar la función cerebral, la función cardíaca, está sacrificando la piel, el riñón y el intestino. ¿Sí? Entonces, un relleno capilar lento me está hablando de que hay vasoconstricción, ¿sí? Hay vasoconstricción porque hay caída del movimiento cardíaco, ¿sí? Uno muy rápido puedo llegar a ver en la fase hiperdinámica. Vamos a ver algunos videos. Yo les voy a mostrar unos videos, no son videos de una publicación de unos años de SAP. La recomendación verdadera, yo no lo hago nunca, pienso que ustedes tampoco, es por videos. ¿Sí? Lo que sí se dice bien claramente es que tiene que ser superficial la presión, porque si presionás mucho, lo que ves no es el relleno capilar, sino es el relleno venoso. Entonces la presión tiene que ser suave, la presión. ¿Sí? 5 o 6 segundos, suave, para ver el relleno capilar. No apretarlo con todo y después soltar. Van a ver que es distinto, háganselo ustedes, van a ver que es distinto. Bueno, ahí que se ve. Talento, ¿no? Acá que se ve. Está bien chocado, ¿no? Bueno, ese paciente está bien chocado. Bueno, y acá que se ve. Podría haber hecho eso entero. ¿Ven bien, chicas, en sus casas? Sí, sí, se ve bien. Bueno, ese que paciente que tiene. ¿Y en qué caso dijimos que el relleno capilar estaba hipercorto? En el caliente. Sí, el dispositivo séptico en su fase caliente. El paciente está ahí esperando que le pongan el catéter. Bueno, lo otro es la temperatura de las extremidades, ¿sí? La información útil, generalmente cuando hay gradiente, tanto en la temperatura como en los pulsos, en los miembros superiores, los miembros inferiores, habla de lo mismo, de que hay hipoperfusión y que hay redistribución de flujo. La calidad de los pulsos. Bueno, esto es importante que lo hagan y que lo reflejen en la historia clínica, la calidad de los pulsos y la comparación entre los pulsos centrales y los periféricos. ¿Sí? En general, cuando los de arriba están buenos, los de abajo bajo, todavía están en la fase de compensación. Cuando están débiles los superiores y los inferiores, el paciente está hipotenso y está avanzado en su deterioro. Bueno, la presión arterial, ya dijimos, shock compensado, no
y descompensado, normotensivo o hipotensivo. Cuando yo fui residente, ¿sí? Allá lejos hace tiempo, el siglo pasado, ¿sí? Pensábamos que los pacientes estaban chocados cuando los pacientes estaban hipotensos, cuando estaban tirados ahí en una cama. Eso, eso ya sabemos que no es así. Un paciente puede estar hablando, ¿cómo te puede? ¿Bien? Un paciente te puede estar hablando y está chocado. ¿Sí? Lo que no está descompensado de shock. Te perdiste los videos que te vamos a pasar. Bueno. Los porcentajes de flujo es importante saberlo porque de eso va a depender mucho de las intervenciones que vamos a hacer. ¿Sí? El 20% del flujo sanguíneo total está destinado al cerebro. El 20% del flujo sanguíneo total destinado a los riñones. ¿Sí? Entonces, el relleno capilar, ¿sí? Me habla de la perfusión, ¿sí? A nivel cutáneo. Y la función renal y el débito urinario me habla de la perfusión de los riñones. ¿Sí? En general, si yo tengo alterado el retorno del relleno capilar y el paciente oligúrico, ¿sí? Tiene un grado de hipovolemia, ¿sí? Otros signos a jerarquizar, ¿sí? Bueno, el shock cardiogénico, en la presencia de signos de edema de pulmón, ¿sí? La presencia de soplos, equimosis y petequias, como puede ser una meningobruxemia, la sepsis sobreaguda, y sangrado en el shock, sangrado en el shock hemorrágico. Las definiciones fueron cambiando, como dijimos al principio, ya no se usa más la palabra sepsis grave, ¿sí? Hasta el próximo capítulo, los años me cuentan cómo sigue. Se define, estos son los criterios de Fénix, ¿sí? Tienen muchas limitaciones, ya vamos a ver, pero bueno, están universalizados. En el año 2024 dice, la sepsis se define como una disfunción orgánica grave causada por una respuesta mal regulada a una infección, ¿sí? O sea que no es que hay disfunción orgánica solamente en la sepsis severa, toda la sepsis tiene disfunción orgánica, sino en la sepsis. Y da una puntuación, si una puntuación de más de 2 en pacientes previamente sanos definiría dicha disfunción orgánica grave, ¿sí? Una puntuación de 1 más de 1 en el componente cardiovascular del score definiría situación de shock séptico. Ahora pero vamos a ver esa tabla esa. Bueno, ¿qué dice el consenso latinoamericano del año 21? Dice, la sepsis es un síndrome clínico caracterizado por disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Entonces ya hay que poner dos palabras. La primera que hemos visto era el desacople entre la necesidad de oxígeno y lo que se entregaba, y desregulada. La reacción se controló. Incluso a veces se piensa que los pacientes inmunocompetentes tienen reacciones más agresivas que el paciente que no lo es. Y el shock séptico es una sepsis con anomalías circulatorias, celulares, metabólicas, particularmente profundas, asociadas a un mayor riesgo de mortalidad de la sepsis sola. Pero bueno, eso queda de alguna manera modificado en este score de Fénix. Pero ya vamos a ver que eso no es lo que yo quiero que ustedes aprendan. Ahí está el score de Fénix, lo pueden ver después en sus casas con detenimiento, no es lo que yo intento hoy que se lleven. Yo lo que intento hoy que se lleven, ¿sí? Es alto índice de sospecha, ¿sí? A un paciente con el score que no da, por eso digo que el score tiene limitaciones. Si usted ve la norma de ¿cómo se llama? NICE, que son las normas inglesas, que es el instituto más prestigioso del mundo, en materia de guía, de normas, actividad, calidad de atención, ¿sí? Utiliza otros criterios.
¿Sabes? Hay pacientes que no van a dar el score de Fénix y están chocando. Entonces, si ustedes están en el piso, o viene la paciente de la guardia y tiene fiebre y está taquicárdico, y la mamá te dice que lo ve distinto, que tiene alterada la mirada, va a tener que usar actuar, independiente de cualquier score. ¿Sí? Eso, de acuerdo a la clínica, eso es lo único que yo quiero que se lleven de hoy. Después se sientan y estudian todas estas cosas. Cosas que no voy a repetir un loro. No, también me los olvido. No todas las sepsis son iguales, porque no son iguales los gérmenes, porque no son iguales los huéspedes, y por un montón de razones genéticas y inmunológicas que hoy desconocemos, pero sabemos que no son iguales. Y desde el punto de vista del fenotipo, vemos que hay tres grandes grupos, ¿sí?, de cómo reaccionan los vasos sanguíneos, ese acople a esa situación. Porque si yo estoy hipovolémico y hago vasoconstricción, eso es lo normal, eso es lo esperado. Si yo estoy hipovolémico y me vasodilato, eso es llovido sobre mojado, eso no es la reacción que se está necesitando. Entonces, de acuerdo a eso, marca tres fenotipos, ¿sí?, que están ahí, y de acuerdo a ellos, ese grado de acoplado, medianamente desacoplado y totalmente desacoplado, ¿sí? En la microvasculatura en función del estado clínico del paciente. Y en función de eso, la mortalidad. Hay pacientes, ya lo hemos visto, tuvimos hace poquitos días, ¿sí?, que por más que uno haga todo lo que tiene que hacer, el paciente se va a morir igual. ¿No? Que vino saladillo, ¿lo vieron? Bueno. Ahí se habla de glicocáliz. La sepsis, el endotelio es un órgano muy importante en la evolución de la especie a la cual pertenecemos nosotros, que somos animales, ¿verdad? ¿No? Tanto ahora somos animales. Uno más animales que otro. Pero todos somos animales, estamos orgullosos. El endotelio es un órgano muy importante donde se junta la coagulación y la inflamación. ¿Sí? El glicocáliz es una capa de hidratos de carbono que está en el endotelio y tiene que ver con la integridad del vaso, con conservar, regular la permeabilidad. Cuando ese endotelio se lesiona, cuando ese glicocáliz se lesiona, el paciente empieza a tener los signos de shock distributivo. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, cuando ven un paciente que se distresa asociado a un traumatismo, ¿qué le pasa? Tiene las lesiones en el contexto de una sepsis, tiene lesiones del endotelio pulmonar, entonces por eso se distresa. Bueno, esa es la cadena de la supervivencia de la sepsis, ¿sí? Es un marco de referencia, es un artículo de Critical Care, de la terapia intensiva del año 25, ¿sí? Y habla de la concientización y prevención de la sepsis en la casa, que tiene que ver con la higiene personal, el lavado de manos, el reconocimiento temprano, el llamado pedido de ayuda, control continuo de la fuente, ¿sí? Del foco infeccioso en la fuente, ¿verdad? ¿Sí? Remoción de foco, dice la guía de la campaña de la sepsis. Hay campañas a nivel mundial muy importantes para disminuir la mortalidad de la sepsis. Atención crítica intensiva sin paredes, eso cuesta de los dos lados de las paredes son las paredes que separan la terapia intensiva del resto de la institución, los terapistas están obligados a salir de la terapia intensiva, ¿sí? Y los clínicos, los pediatras, están obligados a conocer y hacer las acciones de terapia intensiva en los pisos, ¿sí? No es posible solamente limitarlo a un comportamiento estanco como la terapia intensiva, si es que se quiere que los pacientes salgan adelante, ¿verdad? ¿Sí? El cuidado crítico, así como la sepsis nace en cualquier lado, la necesidad de cuidado crítico nace en cualquier lado. Eso que dice, no, a mí me gusta solamente el consultorio. Bueno, mira, cuando tengo un consultorio de piel, porque si pones un consultorio de pediatría, vos no sabés que va a llegar al consultorio de pediatría.
Va a llegar en la inmensa mayoría de las veces un paciente que podría haber consultado al día siguiente y cada tanto va a encontrar un paciente y si no lo reconoce, si no lo intervenís rápidamente, se va a morir o va a perder su chance, o va a quedar con secuelas. Entonces, las paredes, los compartimientos Stanford, hay que romperlos y trabajar en equipo y retroalimentarse. ¿Sí? Bueno, y después el cuidado post-sepsis y la realización del paciente en la comunidad. ¿Sí? Eso también es una tarea que no llevamos adelante, pero que es muy importante. ¿Cómo va a empezar el diagnóstico? El diagnóstico va a empezar, como cualquier paciente pediátrico, con el triángulo de evaluación pediátrica. Ya lo hicieron en panza, lo conocen. Eso es la primera evolución, es antes de la evaluación inicial. El triángulo de evaluación es antes del ABCD. ¿Sí? Es el primer, es auditiva y visual. Yo no lo toco al paciente. Y dura alrededor de 60 segundos. ¿Sí? Si yo estoy hablando, ustedes tienen que tener, ustedes pueden asegurar que yo estoy tenso. ¿Sí? Si me pongo de pie, o sea, cuando yo observo el nivel de estado de conciencia de un paciente, no solo evalúo su sistema neurológico, también estoy evaluando su aparato circulatorio, ¿verdad? ¿Sí? Se entiende fácilmente eso. ¿Sí? El triángulo tiene tres costados, un paciente que está bien compensado tiene estable los tres lados del triángulo y en la medida que lo pierde, ¿sí? Si pierde el respiratorio, tiene dificultad respiratoria o insuficiencia respiratoria. Si pierde el lado del circulatorio, tiene shock compensado. Si pierde el lado del triángulo, tiene insuficiencia cardiorrespiratoria, está colapsado. ¿Sí? Entonces, lo primero son 30-60 segundos que yo tengo una impresión del paciente. ¿Sí? Voy a poder seguir al resto de las evaluaciones, depende de lo que vea. Porque si yo hago diagnóstico de insuficiencia cardiorrespiratoria solamente con la observación, yo tengo que empezar a actuar. ¿Sí? Yo no paso a otros niveles de evaluación si no resuelvo lo que pone en riesgo la vida en la evaluación en la cual estoy. ¿Sí? ¿Qué veo en la piel? En la piel veo eso, ya dijimos que la redistribución del flujo, ¿sí? Y la piel se sacrifica. Entonces, si yo tengo un paciente con la piel reticulada, es un paciente grave, ¿sí? No necesito ni tocarlo. Bueno, esto también es un artículo del año anterior, Lancet, la parte pediátrica de Lancet, y eso es lo que yo les quiero mostrar, la evolución. ¿Sí? Desde no tener nada, ¿sí? A encontrar la infección, a empezar las primeras etapas de la infección, a empezar el shock, a empezar a no alcanzar el oxígeno y empezar a evolucionar a otras etapas. En cada etapa hay una acción para llevar adelante y en cada etapa hay un ámbito de la atención médica. Bueno, este es un artículo, ¿sí? El doctor Jabornicki le dio a alguno de ustedes, le dio una charla vía satélite muy corriente, no sé quién estaba, no sé si es Nico Yucatán, ¿sí? Es un amigo nuestro, está dedicado, él es argentino, otros son otros países, está dedicado al estudio de la sepsis, shock séptico. Este es un estudio, ¿sí? Hecho en Latinoamérica, ¿sí? ¿Cuál es la principal barrera para aplicar las guías que están establecidas, los consensos? Hay dos consensos, de la Sepsis Campaign, ¿sí? Que es el Colegio Americano de Cirugía, y después todas las demás son adaptaciones. La principal dificultad es que no se reconoce. Entonces, un poco, yo siempre tengo una expresión de muchos años, vieron cuando dicen que los impuestos se casan como la cobranza de impuestos es como casar en el zoológico. O sea, si vos estás en negro y no te cobran nadie nada. Una vez que vos te declaras en el sistema, te empiezan a cobrar, el mismo te cobran, ¿no? Que tiene la misma gracia que
cazar animales dentro de un zoológico. ¿Sí? Además es cruel, se hace fácil. ¿Sí? Lo mismo pasa con esto. Hacemos las campañas para las personas que ya estamos formadas y que trabajamos en ámbitos de alta complejidad y de terapia intensiva. Chocolate para la noticia, para nosotros. Acá el que tiene que llegar es al que está afuera, al que tiene la hora de oro, eso ustedes vieron para los pacientes oncológicos, el shock séptico también tiene, y la sepsis tiene una hora de oro. ¿Sí? El shock séptico tiene una hora de oro, la sepsis se va hasta de 3 horas y hay que actuar. Y eso sucede en cualquier lugar, no en el lugar que ustedes quieran. Eso sucede en cualquier lugar. Entonces, eso para ahí, sospecharlo, poner la vía, pasar el líquido, pasar la primera dosis de antibiótico y derivar oportunamente, es lo que marca la diferencia. Después cuando viene acá, si Flavio le pone adrenalina, vengo yo le digo, no, adrenalina no, pero no, ahora está bien, todo es importante, pero siempre sobre el plato roto. ¿Sí? Entonces, la principal barrera es la falta de capacidad de profesionales de la salud de reconocer el shock. Bueno, el tratamiento, después vamos a hacer, fundamentalmente estamos hablando de shock séptico, pero vamos a hacer una mención a todos los shocks. El tratamiento inicial del shock, bueno, común inicialmente a todos, ¿eh? Aunque en el cardiológico hay que tener mucho cuidado con los líquidos, ¿eh? Ya lo vamos a ver. Siempre seguir el orden de ABCD, eso es el orden del PALS, ¿sí? A, vía aérea, B, respiración, C, circulatorio, D, es el neurológico, de disability, y la E es la exposición, desnudado al paciente y ver. Si somos más de uno, algunas cosas se pueden avanzar. Mientras vos lo vas evaluando el ABC, ahí le podéis sacando la ropa y poner la vía. Pero ese es el orden donde las cosas son necesarias que sucedan. La primera acción siempre es la apertura de la vía aérea, la administración de oxígeno a concentración máxima. Dijimos que más allá de esa saturación, estos pacientes están en hipoxia tisular. Una vez garantizada la vía aérea y la oxigenación, la resucitación pasa por garantizar un adecuado aporte vascular a los tejidos. Bueno, reconocimiento inicial del shock y la administración precoz de bolos de cristaloides o coloides. Ahora vamos a distinguir un poco sobre eso y vamos a ver, sobre todo, vamos a ir conversando que han bajado los volúmenes. Administrar preciosa de fluidos, se requiere posteriormente establecer qué tipo de shock se trata y ir al tratamiento etiológico. Lo que abunda no hace daño, no se aplica. ¿Sí? Lo que abunda en líquidos hace daño, ¿sí? Lo que abunda en oxígeno hace daño. Lo sabemos de sobra. ¿Sí? A veces se queda mucho líquido, pero en un momento hay que cortar y empezar a ver cómo se retira del organismo, cuando termina la fase de resucitación. Pero bueno, la administración de líquidos no puede ser descontrolada, tiene que ser juiciosa y tiene que estar bien registrada. Y el balance es primero por horas, después del día, y después se tiene que ir dando los días siguientes para hacer el balance acumulado. ¿Sí? Es decir, por ahí yo tomo el agua de hoy y el paciente llega hoy neutro. Pero yo miro todo y el paciente tiene 5 litros adentro. Yo tengo que hacerme cargo de esa situación. ¿Sí? Balance de ingresos e egresos que deben incluir las pérdidas insensibles. Ya tendremos tiempo de charlar de esas cosas. En la enorme mayoría de los casos, la necesidad de aporte de oxígeno de líquidos es evidente. Hay excepciones cardiovasculares. En algunas ocasiones se presenta un tipo de shock en un mismo paciente. Ya lo vimos. El restablecimiento oportuno y rápido de ciclos vitales alterados del shock es el principal objetivo del tratamiento. Si no es como un dominó. Si se lesiona esto, se lesiona lo otro, se lesiona el otro órgano,
y que ya el paciente ya no sale. La primera maniobra es administrar oxígeno, ¿sí? Acceso vascular inmediato, ¿sí? Bueno, eso de 90 segundos, eso. Yo lo repito porque está todo el libro, pero mucho no lo quería que sea así. Lo que tiene que tener un acceso vascular, preferentemente un paciente grave que yo voy a atender. Para no tengo que tratar que tenga dos, ¿sí? Tengo que tratar que sean AUCA, no hubiese no mariposas, por es uno, ¿sí? La prioridad no es la vía central, ¿sí? La prioridad son dos buenos aguas, si se puede uno de cada lado. Bueno, si no se encuentra, la vía intraoceana. La administración de antibióticos en el caso euséptico es tan importante como la estabilización hemodinámica y no debe ser demorada. A eso hay que agregarle y la remoción y el control del foco infeccioso. ¿Sí? No, claro, decía la antibiótico-terapia posterior a la realización de objetivos. Bueno, es necesario. Si se puede, lo ideal. O sea, ni siquiera retrasar el antibiótico. O sea, en este ámbito, acá adentro no hay excusa. Acá adentro no hay excusa. Ahora, si estás en el hospital de Saladillo de Chascomús, ¿sí? Bueno, entonces, si sabes que no vas a, si sabes que no te esperar 5 minutos, 10 minutos, entonces lo vas a medicar con los antibióticos. Si los cultivos. Pero acá adentro no hay excusa. Porque la PL. Metas clínicas. Alcanzar un estado mental normal. Estado mental normal, sinónimo de perfusión cerebral normal. Normalizar los pulsos centrales y distales. Igualar la temperatura diferencial. ¿Sí? Obtener un relleno capilar menor de 2 segundos y un flujo urinario de más de 1 milímetro kilo hora. Eso hablaría de que el paciente salió del shock. Tratamiento revalorar. Luego de cada nuevo escalón del tratamiento se debe observar si las metas establecidas fueron alcanzadas. ¿Sí? Todo lo que mencionamos recién. Siempre eso dice el PALS. Abundear, evalúo, intervengo, vuelvo a evaluar. ¿Sí? No sigo repitiendo acciones sin volver a tener un diagnóstico. Bueno, una cosa es el shock hipovolémico puro y otra cosa es el shock séptico. El shock hipovolémico puro, fluidos, no tengo que tener en general complicaciones de que voy a descompensar al paciente por el líquido que le paso. ¿Sí? En general, sí. En general, será 10 a 20 por kilo, ¿sí? De solución fisiológica o un cristalóide balanceado, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Saber que ese 20 por kilo es un 2% del peso. Por eso lo tenemos que descontar y para la situación diabética. En principio, un cálculo teórico que hacemos. Son difíciles esos cálculos, pero de alguna manera hay que hacerlos. Bueno, para que sea expansión tiene que pasar rápido. ¿Sí? En el menor tiempo posible. Si no es una reposición de volumen, pero no es una expansión. Cristaloides contra coloides es una definición que nosotros acá no vamos a abordar. Por ahí en algún paciente desnutrido podrá ser la expansión con alumina del 5%, pero no es el tema de nosotros de hoy. El tema de hoy es qué solución dentro de los cristaloides y a qué volumen. Y eso ha venido modificándose con el transcurso de los años. Antes de entrar a todo eso, vamos a hacer la consideración del shock hemorrágico, que es un shock hipovolémico, ¿verdad? ¿Sí? Hay algunas estrategias que intentan que la resucitación sea parcial. Porque si yo normalizo bien la presión del paciente, el paciente sigue perdiendo. Así que hasta que no hago la hemostasia, ¿sí? Sería conveniente resucitarlo, pero no en demasía, porque si no perpetúo, ¿sí? Me paso fisiológico, después de la segunda, tercera presión fisiológica, tengo que pasar sangre. ¿Sí? 3-1. ¿Sí? Si pasé 3 de fisiológico o de lactato, voy a tener que pasar sangre. Bueno, sí, aunque sea que sepa que lo que perdió es sangre, entrar no hay pasar sangre, entrar no son cristaloides. Pero a la segunda, tercera dosis de cristaloides, yo sé que tengo que pasar de glóbulos rojos. ¿Sí?
Lo tengo que acondicionar para poder hacer la hemostasia. La quirúrgica. Bueno, ¿qué dice entonces de los líquidos? Otra cosa que siempre me gusta contarles es que la medicina evoluciona por el conocimiento, por la evidencia, y también hay modas, ¿sí? Y por eso cuando se identifica hay que ser cauteloso. Hace 40 años el médico que le ponía corticoides a un asmático era una bestia. Se le decía que había una picapiedra, se le decía a los médicos que daban todo el tiempo medicaban a los pacientes, ¿no? Que los hay, hoy también los hay. Pero el corticoide estaba dentro de esa línea. Y sin embargo, hoy, años después, no muchos años después de eso, los corticoides pasaron a ser el eje y la inflamación, ya no tanto la construcción del músculo, la inflamación pasa a ser la columna del alma. ¿Sí? Así que las cosas van cambiando. Lo que llamaba antes, después se llamó Brude, lo que se llama Brude ahora se llama de otra manera. Y algunas cosas van cambiando porque evidentemente no son tan fáciles. En algún momento se expandió a 10 por kilo, después se empezó a expandir a 20, los que no expandían a 20 eran mal vistos, eso es que lo criticamos nosotros. Y hoy se vuelve a expandir a 10, en la mayoría de las recomendaciones. Por supuesto que antes de todo esto que vamos a detallar ahora, la idea de que ustedes tienen que personalizar la atención de cada paciente. Nosotros no van a inventar cosas, pero en función del marco teórico que tienen de las intervenciones, hay que, sí, la norma dice tal cosa, pero en este paciente en particular está pasando esto y esto y esto. ¿Sí? Que la gente modifica, la aplicación directa de una norma. ¿Qué dice AJA? ¿Sí? Que es nuestra referencia fundamental del PALS, que dicta AJA. Las normas del PALS son resultado de un consorcio internacional de especialistas de todos los continentes, que se reúnen con cierta periodicidad a ver la actualización y a debatir y a hacer las guías. Así que es una referencia inesquivable para nosotros. En el 2020 decían 20 por kilo y en el 2025 dicen de 10 a 20, con remuneración frecuente. Ya pisaron el acelerador. ¿Sí? ¿Qué dice la campaña sobreviviendo a la sepsis? Que es el Colegio Americano de Cirujanos. ¿Sí? Bueno, empiezan a decir que tengo que diferenciar si estoy en un ámbito que hay cuidado crítico o no, o si lo descompenso con líquidos. ¿Sí? Así que, si no tengo cuidados críticos, tengo que ser más cauteloso aún. ¿Sí? De 10 a 20, cuando se dispone de terapia, ¿sí? Hasta 40-60 por kilo. Si no se dispone de terapia, de 10 a 20 es un total de 40. Y si el paciente no está potencia y está bien, dice, esperar, empezar simplemente con el mantenimiento. Es decir, ya no es más agresiva la resucitación con volumen, como era antes. Este es el consenso latinoamericano, ¿sí? Que deriva de los anteriores, ya más o menos dice, es aún más efectivo, habla de 5 a 10, hasta 40-60 litros por kilo durante la primera hora, ¿sí? Revalorar, ¿sí? ¿Sí? Y revalorar. ¿Qué soluciones utilizar? Dice, Richard lactato o similares. Bueno, nosotros nuestro medio Richard lactato, ya vamos a ver por qué dicen eso. No estoy diciendo que no puedan seguir usando fisiológico, pero digo que vamos a ver que fisiológico no es fisiológico y cuáles son las críticas, y no es lo mismo si lo voy a pasar una expansión que si lo voy a pasar 13, ¿sí? O si le están todo el día reponiendo pérdida de gastroenteral o lo que sea, no va a ser lo mismo. La consecuencia de usar una solución a otra. Este es el cloruro de sodio al 0,9% de solución fisiológica. Pero me vas a ver que no es fisiológica, porque la concentración de sodio es fisiológica, la concentración de cloro no. Entonces, la repetición de expansiones con solución fisiológica me puede llevar a acidosis metabólica hiperclorítica. Claramente una complicación que se suma a la dificultad que ya tengo de manejar el medio interno. ¿Lo puedo usar? Sí, claro, lo puedo usar en ese momento.
Acá ustedes pueden ver la comparación entre las distintas fórmulas, fórmulas de productos para la hidratación. ¿Sí? Bueno, el lactato es un poco hipotónico, lo cual en principio no es conveniente, pero tiene una concentración adecuada de cloro y otras cosas. En general, cada vez usamos más. Bueno, entonces, hasta acá, con eso. Dijeron, más cauteloso con los líquidos. Expansiones de 10 a 20. Yo, 5 para un grupito. 10 a 20, sí, y en general, excepcionalmente llegar a 60 por kilo, en total no pasar de 40, y ahora vamos a ver la droga vasoactivas. ¿Sí? Antes decíamos que a partir de 60 yo consideraba refractario. Hoy se está diciendo que es a partir de 40 y hay algunos lugares que están hablando a partir de 20. No estoy diciendo que hagan eso. Y no les cuento cómo evoluciona, cómo se discute el conocimiento. ¿Sí? Yo acá estoy diciendo que el líquido tiene que ser juicioso, ¿sí? Y que si yo ya estoy en 40 por kilo, el paciente no está mejorando. Si el paciente veo que está mejorando, yo lo sigo pasando, lo veo que baja la frecuencia cardíaca, ¿sí? Mejoró el estado de ácido base, bajó el láctico, empezó a orinar, bueno, por ahí le falta líquido, por ahí lo vuelvo a pasar. Ahora, si yo veo que el paciente no se movió nada y ya estoy a 40 por litro, le empiezo a pasar frecuentemente la droga vasoactiva. ¿Sí? Los pediatras. ¿Sí? No estoy hablando de terapistas. Todo esto que estoy diciendo es para pediatras, no está hecho para terapistas. ¿Sí? Entonces, originación lactato o fisiológico, expansiones chicas, 10 por kilo, 20, llego a 40, ¿sí? Puedo llegar a pensar en una expansión más, pero ya empiezo a pensar, ¿sí? O sea, una fórmula de cocina no se les puede dar, pero les damos criterios ya empiezo a pensar que necesito la droga vasoactiva. Durante muchos años, también les cuento las cosas, cómo evolucionan las cosas, no había catéter, ¿sí? Se canalizaban, era muy dificultoso, ¿sí? Y las drogas vasoactivas que había en ese momento se basaban por vía periférica. Un día aparecieron los catéter, y todas las drogas fueron por vía central, y el que no hacía eso era una bestia digno de retirarle el saludo, ¿sí? En ese grado de intolerancia que se desarrolla, ¿sí? Y hoy, otra vez dicen, va, parecería que en las primeras horas a los pacientes les estaría conveniendo, en esta situación de urgencia, que los médicos generales, los pediatras, los clínicos, empiecen a administrar por lo menos unas horas los vasoactivos por vía periférica. El paciente no puede esperar. Entonces, si yo estoy en Chascomús o en Brancia, pasé 40 por kilo, me doy cuenta que el paciente está siendo refractario, intentaré en otro más, pero ya tengo que pensar en la droga vasoactiva. ¿Cuál va a ser? En general se impide que sea la adrenalina, ¿sí? Diluida, ¿sí? Diluida porque si se extravasa produce un daño tremendo. Diluida en una vía específica para eso. 10 gamas por mililitro la concentración que eso tiene que tener, o sea, 3, 4 veces más que lo que usamos habitualmente en terapia cuando tenemos un catéter. Después sí, realmente el paciente necesita catéter, la medicación. Pero como estamos hablando que esto es todo lo que sucede fuera de la terapia intensiva y la demora que no se debe esperar. La sala de un hospital grande hasta que haya cama de terapia o en una derivación. ¿Sí? En general, yo recomiendo aprendan nuestra droga, ¿sí? Conozcan bien cómo viene la preparación, la concentración, sepan bien cómo se diluye y sepan bien cómo lo van a infundir. No porque tengan que empezar a buscar en su momento. Tener fisiológico, Richard, y tener adrenalina. Y el antibiótico. Bueno. Finalmente, se establece la necesidad de evaluar al paciente ante la existencia de deterioro clínico, como si también personalizar la estrategia de administración de fluidos.
con lo que estuvimos hablando recién. El shock cardiogénico es otra cosa, ¿sí? El shock cardiogénico, cuando estoy hablando del shock cardiogénico, en pediatría hay situaciones muy diferentes. Una cosa es una cardiopatía congénita, no operada, una cosa es un paciente de un posoperatorio cardiovascular, y otra cosa es un paciente, un chico de 10, 14 años con una miocarditis. ¿Sí? En general, el paciente con shock cardiogénico no solo no le falta líquido, sino que le sobra. ¿Sí? Entonces, ahí hay que ser cauteloso. Algunos puede llegar a necesitar una expansión pequeña, a 5 por kilo, y monitorizar a ver si hay edema de pulmón, ¿no? Pero en general, la prioridad no es el aporte de fluidos. ¿Sí? Bueno, en algunos casos lo puede llegar a necesitar, pero va a tener que ser muy escaso. En general, hay que tratar de tener la oportunidad de tener un ecocardiograma y evaluar la función y evaluar también la función de cómo está la cava, se puede estimar la volemia. En el shock obstructivo hay que resolver lo que genera la obstrucción. Mientras tanto, yo puedo llegar a hacer una expansión hasta que resuelvo eso, pero tengo que, si el motor es hipertensivo, tengo que drenarlo, si está tapamiento cardíaco, tengo que drenar, ¿sí? Por más que el líquido que le pase, si no resuelvo eso, no lo voy a lograr. Bueno, ¿qué ves? 7 meses de vida, ¿sí? Es llevado a la guardia por sus padres, 3 días de evolución, caracterizado por abundante diarrea y escasa alimentación. Irritable, taquipneico, taquicárdico, presión arterial 80-50, ustedes tendrán que pensar qué es eso para la edad. Las extremidades se encuentran frías, con piel moteada, el relleno capilar enlentecido y los pulsos periféricos débiles. La pregunta, ¿se trata simplemente de un caso de deshidratación moderada o es un caso de shock? ¿Sí? Si la deshidratación es leve, moderada, grave. La grave es estado de shock. ¿Sí? Bueno, entonces ahora les pregunto, ¿cuál es el diagnóstico presuntivo? ¿En qué se basan para sostener su diagnóstico? Y explique la conducta inicial que considera adecuada. Bueno, Yo me hace un diagnóstico como psíquico, porque lo que tiene el paciente. Y la conducta tiene o sea, tiene signo de que puso en marcha una respuesta compensatoria, tiene taquicardia, tiene vasoconstricción, tiene redistribución del flujo sanguíneo, tiene presión diferencial entre lo arriba y abajo, ¿sí? El paciente tiene una gastroenteritis, el paciente tiene una infección grave asociada a la gastroenteritis. ¿Cuál es la conducta inicial? Como está deshidratado, obviamente lo primero que tenemos que hacer es ponerle, llega al paciente, vemos el diagnóstico, una mascarita de oxígeno, a una doble vía, si es necesario, con la primera le pasamos un líquido. Vieron que estaba atento que ellos dijeron primero poner una vía expandirlo. Luego esa A, B, C, Sí. Bueno. Primero le ponemos doble vía, a la primera vía que la encontremos, lo expandimos al paciente a 10 por kilo y vamos marcando. Vale, 10, 20 por kilo, son fisiológicas, orilla Vamos acá. valorando por presión acá. Bueno, Sí. muy bien. 3 años, 15 kilos, 38 grados, abre los ojos de el examen, pero impresiona pasivo y tiende a dormirse. Presenta una expansión respiratoria, una expulsión respiratoria mayor que lo normal, sin signos de esfuerzo respiratorio, con una frecuencia de 36 por minuto. Las extremidades están tibias, con un relleno capilar de 2 segundos, impulsos periféricos amplios, la frecuencia cardíaca es de 194, lateral de 80-40, presenta petequias en miembros inferiores. Usted lo ve en su consultorio que se encuentra en una clínica con servicio de emergencia, pero sin internación pediátrica. ¿Qué hacemos con el paciente? Si no tenemos nada, tratar de primero la vía aérea, mascarita y
Bueno, el paciente tiene una sepsis sobria húmeda, está en fase hiperdinámica, probablemente y tiene el relleno capilar. Que vimos, no, rápido, rápido, está en fase caliente. Sí, sí. Como que hemos visto acá cuando vos te fuiste todavía. Pasamos los videos, aprovechando que uno estaba. ¿Sí? Está en fase caliente. Oxígeno, ¿sí? Por una vía, me empiezo a expandir, y luego cultivo, antibióticos dentro de la primera hora. ¿Qué antibiótico voy a poner? Es otra pregunta que ustedes no me hicieron, pero que también está indicada. Por la edad, por el foco presunto, por la epidemiología del lugar. Hoy hay un desplazamiento con respecto a años anteriores, hay desplazamiento de gérmenes negativos, habituales, al desplazamiento a gérmenes multiresistentes, a mayor cantidad de sepsis virales, por más que parezca viral, siempre va con antibióticos, pero bueno, eso va a depender un poco del lugar. Una antibiótico terapia de amplio espectro, tratando de cubrir todas las posibilidades, dentro de la primera hora. Bueno, esto es todo lo que yo tenía por ustedes. Chicas, ¿quieren preguntar algo? Dejamos acá. No, todo bien. Bueno, listo, un beso, chau, chau. Chao, gracias. Chao, gracias.